técnica y todo eso. No sé si quiere empezar una vez, doctora, o esperar un poquito. Igual ya van conectándose más. Yo creo que podemos empezar. Yo creo que empezamos. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Se oye perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a empezar con el tema del OCT. Estos son mis pormenores, el leucómetro, y vamos a hablar acerca del OCT en neurooftalmología. Me pidieron que lo dividiera en 4 temas. Vamos a empezar entonces con la explicación técnica de lo que es el OCT. Y básicamente es un método diagnóstico de imagen no invasiva que va a realizar medidas cuantitativas, objetivas y directas, en este caso que nos compete de la papila, de la capa de fibras nerviosas y de la capa de células ganglionares. Está basado en un principio óptico denominado interferometría de baja coherencia, de ahí su nombre, y utiliza un haz de luz de 820 nanómetros de longitud de onda, en donde una parte de este haz de luz se dirige hacia la retina y otra parte se dirige hacia un espejo de referencia que se sitúa a una distancia conocida. Los primeros reportes de este equipo, digamos, se empezaron a hacer, se hizo en 1991 por David Wang, que empezaron junto con varios colegas, entre ellos un retinólogo, en donde empezaron a hacer estas aplicaciones hacia la medicina, y este es un esquema de cómo empezaron a dilucidar cómo funcionaría, y básicamente en este primer reporte, pues esta es la imagen que se obtenía, y pues estábamos todos fascinados porque básicamente era una imagen representativa de un corte casi en ese entonces decíamos histológico, pero bueno, pues ahora vamos a ver que está mucho más definido que en aquel entonces. Básicamente entonces se utiliza una luz infrarroja de baja coherencia, de ahí el nombre, insisto, esta interferometría que hace cortes seccionales de las imágenes de la retina o del nervio óptico, y que actualmente pues ya van mucho más bajas, de una resolución de 5 micras. Entonces, después de ese reporte en 1991 empezaron pues a fabricarse máquinas de diferentes casas comerciales, y la primera o de las primeras fue una que se llamó una forma de obtener la imagen de dominio de tiempo, en donde básicamente este espejo se movía varias veces en diferentes profundidades de la retina para obtener la imagen en este detector. Posteriormente, después, este mismo láser, que es un láser básicamente, se refleja a un espejo, que ese espejo se mantiene fijo. Sin embargo, se van obteniendo diferentes imágenes conforme va recorriéndose este detector, y se obtiene esta imagen que es un poquito más definida, ¿no? Entonces, estas son las primeras imágenes que obteníamos con una resolución de 10 micras, ahora van más abajo de 5 micras. Tenemos varias tecnologías, que por ahí van a oír ustedes hablar del TD-OCT, que ya casi no se utiliza, el SD-OCT, que es el de dominio espectral, y el Source, que es el SS, que es el que tiene ahora una mejor resolución. Sin embargo, no tiene tanta penetrancia o penetración en las estructuras, ¿no? Entonces, este es un spectral domain, en donde del nervio óptico, en donde se pueden apreciar los bordes de la papila, cabeza del nervio óptico o disco óptico. Lo vamos a hablar indistintamente el día de hoy. Y básicamente se mide, por ejemplo, el reborde de la papila entre la terminación del epitelio pigmentado de la retina de un lado y del otro. Tenemos estas imágenes, estos cortes de la capa de fibras nerviosas, que la vamos a distinguir en diferentes estructuras: el epitelio pigmentado de la retina, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras nerviosas, que son las que más nos van a estar interesando el día de hoy. Básicamente, en algún tiempo yo tenía, o me podían hacer estas imágenes, estos cubos que a mí se me hacían sensacionales para enseñárselos a los pacientes cuando tenían patologías, cuando había drusas y así.
Sin embargo, por alguna extraña razón, creo que se tiene que pedir específicamente que se hagan. A lo que voy es de que, bueno, actualmente pues las imágenes son mucho más definidas que cuando empezaron, ¿no? También hay otro tipo de utilidad de este aparato que es ahora el angio-OCT, que viene siendo una angiografía no invasiva, digamos, ¿sí? Que básicamente lo que hace es medir los dos capas, una que está en movimiento, que es la de los vasos, y otra que no está en movimiento, y con eso hacen una decorrelación que se usa para formar mapas de profundidad de las vasculaturas del nervio óptico, en donde podemos, esto es una imagen que no es la que nos representa normalmente, esta es con color pues, para que se distinga más, pero básicamente lo que nos representan son unos cubos de 3 o 12 milímetros cuadrados que nos van a dar diferentes plexos. A mí me gusta mucho, sobre todo para problemas isquémicos, van a dar diferentes plexos superficiales, profundos, a nivel de la coroides, a nivel de la corocapilar. Entonces realmente nos está dando mucha información este estudio, ¿no? Entonces, pasando a la interpretación en neurooftalmología, pues básicamente ya quisiéramos que nos dieran estos colorcitos tan bonitos, pero bueno, nos pueden dar en blanco y negro o nos pueden dar también en colores este spectral domain de la capa de fibras nerviosas. Y hay varias casas comerciales, como yo les decía, que los tienen. Está el Spectralis SDOCT, el Cirrus HDOCT y otras como el Optoview. Yo estoy mucho más familiarizada con el Cirrus, pero bueno, cada quien podrá analizar las imágenes y aprender a analizar las imágenes de acuerdo al aparato que tengan en su cercanía, ¿no? Entonces, las imágenes generalmente se nos presentan con varias características y varios, digamos, cuadritos en donde vamos a tener que saber qué significa cada uno de ellos, ¿no? Entonces, nada más para decirles que podemos tener una gran variedad de representaciones, y en que es el que a mí más me gusta, voy a analizar uno por uno para que veamos más o menos de qué se trata. Algo que es súper importante, como lo vimos en los campos visuales, pues es tener el nombre bien de los pacientes, es tener una señal, una fuerza de señal que siempre veamos aquí que sea arriba de 6 para por lo menos que sea una imagen confiable. Y algo en el nombre, dirán ustedes, pues es muy básico, ¿no? Pero para que podamos nosotros hacer estudios subsecuentes y analizarlos, no es lo mismo poner Ma de Los Ángeles o María de Los Ángeles. Ya con eso la máquina no va a saber que es la misma persona. Entonces siempre hay que poner el nombre exacto del paciente. Y aunque ustedes no lo crean, eso sucede y luego tenemos que andar ahí buscando los estudios uno por uno de los pacientes, ¿no? Cuando podemos hacer análisis en tiempo de estos subsecuentes de estos pacientes, y sería, pues son análisis de mucha ayuda, ¿no? Entonces sí tenemos que tener bien los nombres de los pacientes. Bueno, en este recuadro que le llama mapa de color o de calor, ¿sí? Podemos ver básicamente el grosor de la capa de fibras nerviosas, y es importante para ver cuando hay aumento de grosor o disminución del grosor. En esta imagen podemos ver el fondo del ojo con valores estadísticos en los cuales vamos a valorar que si hay cambios en el grosor, nos los va a ir mostrando con estos colores cálidos, básicamente. Aquí vamos a tener un corte horizontal del nervio óptico, de la papila de la cabeza del nervio óptico y del polo posterior, y este va a ser un corte vertical, ¿sí? Entonces aquí tenemos corte horizontal, corte vertical, y aquí vamos a tener un análisis de la retina de los 3.4 milímetros del centro óptico para ver el grosor de la capa de fibras nerviosas. Y en este lado vamos a tener varios datos que en glaucoma son importantes. En nosotros, pues sí es importante conocerlos, pero no nos vamos a guiar tanto por ellos.
Aquí vamos a tener el promedio del grosor de la capa de fibras nerviosas, vamos a tener si hay simetría o no entre los dos ojos, vamos a ver cuál es la superficie del anillo neuroretiniano, vamos a ver el área del disco óptico, vamos a ver la relación de la copa disco, vamos a ver la relación vertical de la copa disco y aquí vamos a ver la profundidad o el volumen de la cavidad, ¿no? Aquí vamos a ver el grosor neuroretiniano. Esto es muy importante porque aquí vamos a valorar en colores, ¿sí? Como el semáforo, verde está bien, amarillo preventivo y rojo pues ya que no está tan sano. Perdón, y aquí lo vamos a valorar con estas, pues así se llaman, mapa de TSNIT, básicamente temporal superior, nasal inferior y temporal, y para ver en dónde está mayor la alteración. Y también vamos a ver aquí, estos son una representación de los cuadrantes en horarios de 6 horas y esto van a ser en horarios de 2 horas. Esto es importante, pues mucho en glaucoma. Les debe decir que este estudio originalmente se hizo para glaucoma, pero nosotros lo hemos ido adaptando a la neurooftalmología, aunque todavía a mí me faltaría aquí poner algo más alto para cuando hay edema del nervio óptico. Sin embargo, pues eso es algo que no es tan indispensable. Y bueno, aquí, como les decía, vamos a ver estos análisis de los horarios, que como en glaucoma son mucho más importantes para ver las alteraciones en cuña de algunas que se pueden correlacionar con el campo visual. Y algo que a mí me fascina es el análisis de capa de células ganglionares. Actualmente casi ya no es necesario pedirlo como tal, pero no está de más que pidan OCT nervio óptico y capa de células ganglionares, y si tienen PanoMap, mucho mejor, porque el PanoMap nos va a hablar de toda esta área con un análisis más detallado y pues para nosotros nos sirve un poquito más, ¿no? Tal vez el nombre completo, que esté bien la señal, más arriba de 6. Para mí 8 es lo mínimo que me gusta. Aquí vamos a ver también el grosor de la capa de células ganglionares y cómo si está disminuido o no. Mientras más grueso, más colorcito cálido, mientras más disminuido, como podemos ver aquí, más colores fríos, y lo podemos ver también aquí en esta zona. Aquí también nos da un promedio del grosor de la capa de células ganglionares, y aquí vamos a ver los valores estadísticos, también nos lo va a valorar con colorcitos. Aquí no nos va a poner cuando está sano, pero sí nos va a poner cuando empieza a haber patología. ¿Ok? Y bueno, este es otro plotting, como otro reporte de otro fabricante, pero finalmente más o menos es lo mismo, los mapas cálidos, los mapas fríos, para ver dónde hay mayor disminución o mayor grosor de la capa de fibras nerviosas. Aquí hay mayor disminución, aquí está más o menos normal. Entonces, cada quien se tiene que ir haciendo o aprendiendo a leer los reportes de donde está uno más familiarizado, que se los estén haciendo, ¿no? Antes, nosotros a ojo de buen cubero decíamos cómo estaba el grosor de la capa de fibras nerviosas de acuerdo a la anatomía de los vasos superficiales o profundos, y pues era todo un arte, ¿no? Sin embargo, pues esto actualmente nos lo ahorra muchísimo estas máquinas, porque pues nos puede decir que aquí está adelgazado como hubiéramos podido decir que está aquí adelgazado, ¿no? Sin embargo, esto nos sirve más para cuestiones de reproducibilidad de los hallazgos y para estudios y para seguimiento sobre todo, ¿no? En los análisis del OCT no va a ser como los campos visuales, que lo vamos a poner invertido. Aquí la lesión anatómica es la lesión anatómica, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, el ojo izquierdo que tiene alteración a nivel temporal, el campo visual, pues sabemos que es a nivel nasal el problema, ¿sí?
Y acá a nivel temporal es a nivel nasal. Entonces vemos los números 40-30 contra 16-20, 19-14 contra 33, ¿no? Entonces, anatómicamente aquí se podría decir que está alterado la región nasal, ¿sí? Eh, o la región, dependiendo si estamos hablando de la mácula o si estamos hablando del nervio óptico, es la temporalidad o la nasalidad, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la alteración nasal. Y lo mismo acá en este otro ejemplo, como les digo, es directo el análisis, no lo tenemos que superponer. Una cosa que es súper importante y que ya ahorita no es tanto problema, pero es tener bien hechos los estudios, como les decía, la señal de la imagen y demás, y tener siempre centrado súper bien nuestra Amy Beam para que podamos tener un buen análisis de la superficie que estamos valorando. Es importante tener una buena calidad de la toma, como les decía, porque si no podemos tener estos falsos rojos positivos, ¿sí? Cuando el paciente realmente no tiene ningún problema, solo por alteración de la calidad de la imagen. También es importante, y ahora ya muchos aparatos hacen esta modificación, pero sí tenemos que el paciente tiene girado un poquito su nervio óptico o todo el fondo del ojo, qué sé yo. Estas diferencias anatómicas las tenemos que valorar porque no es lo mismo poner el eje a este nivel que ponerlo como lo tiene el paciente. Y también es importante siempre ponerlo en el mismo lugar, en el mismo paciente, digamos, en visitas subsecuentes. No todos son pequeños detalles que si nosotros estamos haciendo los estudios, pues está padrísimo que los tomamos en cuenta. Si nosotros no los estamos haciendo, entonces es importante que tenga una buena asesoría nuestro auxiliar en estos estudios, ¿no? Y como les decía hace ratito, hay ese tema famoso que se veía más pues en glaucoma, pero de la enfermedad roja, que pues realmente no es enfermedad, sino es un falso positivo porque no está bien hecho el estudio, ¿no? Bueno, las limitantes del examen pues son varias, ¿no? Van a ser técnicas clínicas de interpretación y poblacionales. Dentro de las técnicas, pues la resolución y la profundidad está limitada, no va más allá de la lámina cribosa todavía. Sí, puede haber artefactos en la adquisición por una mala fijación, por movimiento del paciente, por opacidades de medios, y también hay una dependencia en la cooperación del paciente. Pacientes con baja visual, con nistagmos, con temblor, pues podrían tener alteración en la captación de la imagen y no ser bien interpretadas. Limitaciones en la interpretación, hay una falta de especificidad, es decir, la disminución del grosor de la capa de fibras nerviosas o de la capa de células ganglionares no es exclusiva de las enfermedades neurooftalmológicas, como lo sabemos, ¿no? Puede deberse a glaucoma, miopía alta, edema crónico, daño vascular. Tenemos que tomar en cuenta todas estas situaciones. También hay un efecto de variabilidad anatómica, como lo vimos. Puede haber discos pequeños que vamos a ver más adelante, grandes, inclinados, anomalías congénitas que pueden simular una atrofia o un engrosamiento o una disminución de la capa de fibras nerviosas o un aumento de la capa de fibras nerviosas. Puede haber desafíos, como lo vamos a ver también más adelante, en la interpretación de si es un verdadero edema o es un pseudoedema, ¿no? Limitaciones clínicas, pues no va a evaluar la función visual directamente. Para evaluar función tenemos campos visuales, potenciales visuales evocados o algunas pruebas funcionales, pero sí nos va a dar un análisis anatómico, digamos estructural, que es complementario a otras pruebas. Va a haber dificultad para evaluar a nivel por ejemplo, en una neuritis óptica reciente, ¿sí? Va a ser difícil ver alteraciones de disminución de cómo está sufriendo esa capa de células ganglionares, digamos, porque pues hay edema y entonces nos tenemos que esperar a que baje el edema, cuando vamos a ver algunos ejemplos, para que podamos nosotros apreciar bien qué es lo que está, o el daño que se está dejando, ¿no? Así también, sabemos que las degeneraciones axonales pues, van a tomar semanas en hacerse visibles. Y obviamente no va a reemplazar la neuroimagen. Es, como les digo, un estudio complementario, nunca sustitutivo, pero nos da mucha luz.
Y las limitaciones poblacionales, pues faltan normativas, por ejemplo, no tenemos, aparte de poblacional, no tenemos normativas para neurooftalmo, no tenemos normativas para edades pediátricas y para algunas poblaciones, por ejemplo, solamente asiáticas o caucásicas, por ejemplo, están hechos esos estudios, ¿no? También hay, por ejemplo, las refracciones altas nos pueden alterar las lecturas. Y uso limitado en niños pequeños, como les digo, no hay normativa, sin embargo, yo he llegado a hacer estudios, niños que cooperan de 5 años o menor, para nosotros pues podemos hacer inferencias con los hallazgos que tenemos, ¿no? Y finalmente, pues vamos a lo que son los usos y algunos ejemplos. No voy a hablar de las patologías en sí, que eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Bueno, voy a hablar de cómo nos pueden ayudar en algunas de ellas. Entonces, nos puede ayudar el OCT para explicar pérdidas de campo visual no patológicas. Por ejemplo, en este caso podemos ver un aumento de la mancha ciega en este paciente, que es un paciente que tiene 25 años y que a veces decimos, bueno, ¿es patológico, no es patológica? Si es el paciente. Entonces, es un paciente que tiene una capacidad visual con ojo derecho de 20/40, que tiene una excavación de 6/5 con una emergencia lateral y oblicua de los vasos en el ojo derecho. En el ojo izquierdo 20/60, más o menos la misma característica de las papilas. Y, y aquí están sus dos campos visuales, ¿no? Aumento de las manchas ciegas más en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. Vemos este OCT y decimos, bueno, este tiene muchísimo daño a nivel de superior nasal inferior y hay elevación a nivel temporal, y entonces como que no nos checa un OCT así, y en el análisis de capas de células ganglionares pues se ve como que unos daños medios irregulares aquí con un aumento a este nivel y del grosor, y entonces básicamente pues estos son sus campos visuales, y ya cuando ya lo sabíamos, ¿no? Pero estos son sus nervios ópticos, no son nervios ópticos oblicuos, pero este paciente como tiene ahorita vamos a ver su refracción, por su refracción estábamos sospechando que posiblemente tuviese o pudiera tener glaucoma. Entonces para eso se hicieron el OCT, pero realmente pues no hay datos de glaucoma en el campo visual, sino más bien un aumento de la mancha ciega que está relacionada con básicamente un nervio óptico oblicuo, que nos lo puede explicar este slope, que le llaman aquí este slope en el OCT, digamos, en la capa de fibras, en el grosor de la capa de fibras nerviosas, pero básicamente pues es un paciente que tiene una miopía y un astigmatismo muy elevados. Entonces, sí, nos sirve para algunas cosas, en otras veces nos puede meter ruido, entonces, como les digo, hay que ver el todo, ¿no? Nos puede ayudar para ver complicaciones asociadas con fosetas del nervio óptico. Bueno, sí, podemos hacer estos análisis tanto del nervio óptico como de la mácula, para ver si hay alguna maculopatía relacionada con estos PITs. Y aquí está esta foseta del nervio óptico pequeñita en la O temporal, con un paciente que tiene baja visión, que nos explicaría uno por qué sería la baja visión, y al hacer el OCT pues se puede ver que tiene esta salida de líquido a este nivel, ¿sí? Que podría llamarse un edema, pero bueno, es líquido en esta zona, y entonces esto nos puede ayudar el OCT para ver en estos casos de fosetas si hay salido o no, y aquí en estos casos pues es de mucho beneficio. Aquí, por ejemplo, en este caso también es una foseta temporal, sí, que nos está dando un escotoma seco central, pero no vemos, bueno, y aparte aquí tiene mielinización de la capa de fibras nerviosas, pero no vemos datos, o sea, en la historia clínica que nos esté diciendo que es una cuestión como una neuritis óptica, una cosa así, tampoco vemos edema, etcétera, pero vemos esta zona como que alterada, como que no está del mismo color, con este mismo reflejo de la capa de fibras nerviosas a este nivel, y coincide esto que estamos viendo en la clínica con este OCT en esta zona en donde se ven colores más bien fríos, y aquí a nivel de la capa de células ganglionares pues podemos ver perfectamente bien que esto que es aquí temporal es aquí nasal en la mácula,
y corresponde perfectamente a este escotoma secocentral. Entonces, pues son estudios que en este caso es un estudio complementario, pero nos ayuda pues a explicarle mejor al paciente lo que está teniendo, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer análisis cualitativos y cuantitativos para que nosotros podamos explicar también a los pacientes cuando están teniendo alguna patología secundaria a su problema de nervio óptico. En otro tema, nos puede ayudar este OCT para diferenciar tipos de atrofia de nervio óptico, pues como tal, no como atrofia, pero sí nos puede diferenciar entre algunas alteraciones, por ejemplo, vasculares, de la retina, que nos estén generando en algunas ocasiones alguna palidez sectorial o alguna cosa así. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que aquí hay un defecto isquémico de la capa de fibras nerviosas a esta zona a nivel inferior. En este mapa cualitativo podemos ver cómo aquí hay estos colores fríos sin alteración del nervio óptico, y que en el análisis del nervio óptico podemos ver que aquí hay esta muesca que corresponde perfectamente a esta zona de alteración. Entonces nos puede ayudar bastante para puntualizar los sitios de daño. También nos ayuda, por ejemplo, en las hipoplasias del nervio óptico, ¿sí? En donde podemos pensar que es un nervio óptico quizá con los vasos nasalizados, aumento de la excavación, y así como para pensar, bueno, y esto podría ser un glaucoma, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, podemos apreciar que aquí hay un desplazamiento de la arteria central de la retina, y que hay un pequeño halo superior escleral, y a la hora de hacer el mapa de color o de calor, como le quieran decir, a este nivel, pues vemos que aquí hay estos colores fríos en donde hay alteración en toda esta zona de la capa de fibras nerviosas. Entonces, pues nos puede ayudar a ser como más exactos en las lecturas de nuestros nervios ópticos. Y también, por ejemplo, en casos de palidez del nervio óptico, a mí me gusta más hablar de palidez del nervio óptico que de atrofia óptica, pero bueno, ese es otro tema de otra plática. En las neuropatías ópticas hereditarias de Leber, por ejemplo, que hay una alteración focal temporal de la capa de fibras nerviosas, lo podemos apreciar quizá no muy bien aquí. Bueno, aquí se ve una coloración, aquí se ve una palidez, pero para ver este análisis nos sirve muchísimo el OCT, ya que vimos en este mapa de color estos colores fríos a este nivel, en donde hay una alteración clara de la capa de fibras nerviosas. Entonces nos puede ayudar a hacer una guía para diferenciar a otras cosas, como por ejemplo elevaciones del nervio óptico secundarias, por ejemplo a papiledema, ¿sí? En donde podemos encontrar esta alteración aquí a este nivel, este borramiento del nervio óptico a este nivel, y aquí podemos ver este aumento del grosor en la mapa de color o de calor. Y podemos ver a este nivel, en el corte ya, podemos apreciar que hay esta protrusión de la membrana de Bruch a este nivel, en donde podemos estar hablando de que se trata más de un edema de papila que de un problema, por ejemplo, de drusas del nervio óptico. También nos puede ayudar, por ejemplo, en pseudotumor cerebri, en donde tenemos edema de papila bilateral, pero baja de visión súbita en un ojo, que podemos ver, perdón, perdón, que podría estar relacionado con esas hemorragias subretinianas peripapilares. Sin embargo, no nos estaría justificando completamente la capacidad visual de este paciente, que es muy baja, y este campo visual. Entonces, nosotros, cuando se hace el OCT, se puede ver que hay edema de papila bilateral, pero que hay también líquido que ha salido a este nivel hacia la mácula, y eso nos da la baja de visión. Entonces, bueno, pues nos puede ayudar también a definir cuando hay drusas del nervio óptico,
en donde, por ejemplo, aquí se ve una papila pues anómala con salida de vasos centrales, pequeñita, en donde no sabemos si realmente es un edema o no es un edema, y sobre todo en los niños, que los papás que nos lo refieren a veces que dicen que tienen edema de papila y que no saben, no, a veces no podemos ¿cómo les diré? Como ayudarles a entender a los padres que no es un edema de papila, sino que son drusas ocultas y no tenemos un ecografista cercano, entonces podemos hacer un OCT en donde podemos ver que esta elevación del nervio óptico y en donde se ven las drusas ocultas a este nivel, ¿no? Entonces sí nos puede ayudar a tener a unos papás más tranquilos, ¿no? En estos nervios ópticos que se ven pequeñitos, los llamados también crowded disc, con salida central de los vasos, que no vemos el reborde, en ninguno de estos podemos hacer este OCT en donde vemos esta imagen que se llama de bota, que es muy característico de los pacientes con drusas. Y aquí vemos también estas drusas aquí ocultas, estas ecogenicidades o estos POEMs también que les llaman, que son muy inespecíficos, y pues podemos ver todas estas imágenes que nos pueden ayudar a diferenciar entre un edema o un pseudoedema secundario a drusas. Y por último, también nos puede ayudar a ver la diferencia entre un nervio óptico congénitamente pequeño o crowded disc que le llaman, sin excavación, como los que acabamos de ver anteriormente, pero no tiene drusas, a diferencia de los otros, estos no tienen drusas, y como lo podemos ver aquí, este sí tiene drusas, este no tiene drusas, ¿no? Tiene este famoso POMS que finalmente es un poquito inespecífico, pero en fin, nos puede ayudar a ser más específicos en nuestros diagnósticos. Y pues algo que también nos gusta a veces andar investigando en las pacientes con mielinización del nervio óptico, podemos ver también en estos cortes, hacemos cortes de estos niveles y podemos ver estas fibras nerviosas refringentes aquí a este nivel y múltiples quistes que son propios pues con esta hiperreflectividad propios de la mielinización de la capa de fibras nerviosas, y lo podemos ver aquí otra vez, ¿no? Estos hiporreflécticos a ese nivel. Bueno, finalmente nos puede ayudar el OCT a localizar lesiones en la vía visual, como los diagnósticos topográficos de las lesiones de la vía visual que hacemos en campos visuales. Todavía no llegamos a tanto, pero les voy a dar algunos ejemplos y vamos a ver qué sí se puede hacer. Sí, aquí nada más lo importante es que, como sabemos, para que podamos tener una manifestación de alteración, pues necesitamos que haya, que se manifieste el daño, y generalmente pues las lesiones corticales tardarán por lo menos un mes en manifestarse, ¿no? Entonces, aquí muestro este esquema que nos lo presentaron ayer para los campos visuales, pero aquí se lee directo, la lectura se hace como el daño anatómico, ¿sí? Entonces sí nos puede ayudar, por ejemplo, cuando hay una lesión de un nervio óptico, pues lo vamos a ver alterado el nervio óptico donde está lesionado, el ojo derecho, aquí está lesionado, ¿no? Acuérdense que colores fríos es que no hay, sobre todo en el capa de células ganglionares, no hay función, digamos, ¿no? Cálidos es que está bien activo. Aquí, por ejemplo, en las hemianopsias, a este nivel, ¿sí? Como lo habíamos visto, la alteración es a nivel nasal, que se va a manifestar como temporal campo visual, nasal, clarito, y yo he hecho diagnósticos con OCT antes de que se manifieste completamente o que podamos tener una guía por campos visuales, por ejemplo, ¿no? Sí se ve esa alteración. Y así podemos irnos a través de toda la vía visual. Por ejemplo, aquí en esta alteración a nivel del hemisferio derecho, pues vamos a tener esta lesión a nivel del lado derecho de la capa de células ganglionares en nuestro estudio. Bueno, entonces volvemos a los ejemplos que les había dicho. Esta es una hemianopsia bitemporal y bueno, por una compresión quiasmática nasal es el problema, ¿ok? Y volvemos al mismo ejemplo, y esto es a este nivel, que es del campo visual derecho, ¿no? El campo visual que está afectado es una quadrantopsia inferior izquierda y va a estar afectada, la lesión va a estar del lado derecho. Bueno,
Y finalmente, como les decía, las alteraciones corticales agudas pues no se van a presentar luego, sí, sino hasta meses después, pero nos puede ayudar y es bonito, bueno, a nosotros que nos gusta la imagenología desde hace muchos años, es bonito encontrarlas, ¿no? También es importante, como les decía, como fuimos viéndolo, por ejemplo, si son lesiones unilaterales, por ejemplo, en este caso de una neuropatía tiroidea, o por una neuropatía por orbitopatía tiroidea, por ejemplo, en este caso que se encontró reciente en el campo visual, se ve esto como compresivo, entonces si está blanco quiere decir que está más grueso de lo normal, quiere decir que es compresivo, que en ese caso había edema a ese nivel, se hace la cirugía y mejora el paciente. En este caso ya llegamos un poquito tarde porque ya tenía daño, digamos, se nota aquí que ya había lesión a este nivel y se opera y pues no había mucha mejoría. Esto también nos sirve mucho para los adenomas hipoficiarios, sobre todo para pronóstico, porque podemos ver más o menos de acuerdo al daño que haya en la capa de células ganglionares, qué tanto va a poder mejorar o no el paciente a la hora de hablar de pronóstico cuando el paciente nos lo pregunta. Y bueno, como les decía, cuando hay, por ejemplo, una inflamación del nervio óptico por, en este caso, una neuritis óptica, pues no vamos a poder ver, valorar bien cómo está sufriendo a este nivel. Sin embargo, en la capa de células ganglionares ya podemos empezar a notar en este mapa de color y en estas desviaciones a nivel estadístico, nuestros análisis estadísticos, podemos empezar a ver ya problema a ese nivel. A la semana, sí, a las 2 semanas todavía hay edema, sí, sin embargo ya estamos viendo en la capa de células ganglionares cómo está sufriendo esas células a ese nivel. Posteriormente, pues ya a las 6 semanas, perdón, ya después, se va muy rápido. Bueno, créanme que, que sí está. A ver, 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si nos lo da, si no, finalmente, ahí está. Bueno, se ve toda la lesión ya con disminución de la capa de células ganglionares a nivel de ese nervio óptico. Y bueno, en este es un síndrome quiasmático incipiente. Vean aquí cómo empieza este cuadrante a estar alterado. Y aquí pues hay unas alteraciones como medias inespecíficas. Sin embargo, ya se ve en la capa de células ganglionares, en este mapa de desviación, cómo está sufriendo ese nervio, esa vía visual en este caso, ¿no? Y bueno, aquí ya pues mucho más avanzado, ¿sí? Cómo está sufriendo a este nivel. Entonces, con esto nosotros podemos hablar de pronóstico, ¿sí? A este paciente le va a ir mucho mejor cuando se ha tratado que este paciente que ya tiene mayor profundidad de la lesión. Y bueno, en esta hemianopsia homónima derecha incongruente dado por un evento vascular cerebral izquierdo, que así se ve en esta tomografía, lo podemos ver ya a largo plazo, como les digo, no en etapas agudas, pero sí podemos ver en el mapa de desviación cómo se ve esta alteración a este nivel, ¿no? Entonces nos sirve mucho para también vía visual posterior, cuando antes pensábamos que nada más iba a ser el análisis, aunque no podemos tener la profundidad en el estudio, en el momento, más allá de la lámina cribosa, con las manifestaciones que se están dando por esta degeneración retrógrada, sí podemos tener un análisis de la vía visual. Y bueno, usos especiales, como les decía, la normativa no está dada pues para la edad de los pacientes, sin embargo, por eso no están aquí los colorcitos que nos da el estudio, pero esto es cualitativo, pero en lo cuantitativo sí podemos hacer los análisis y nos da muy buena idea de lo que está pasando. También, por ejemplo, cuando hay poca visibilidad, yo les decía que es difícil obtener imágenes, pero por lo menos aquí nos podemos dar una idea de que si aquí había edema del nervio óptico, aquí también hay edema del nervio óptico, como lo podemos ver a este nivel y cómo están sufriendo algunas fibras. En este caso nos podemos dar imagen bueno, es un Foster Kennedy o es un pseudo Foster Kennedy y esto es una
neuropatía óptica isquémica previa y esta es una actual, y entonces aquí lo podemos ver cómo estas fibras habían sufrido y cómo está este edema a este nivel. Entonces nos sirve para, por ejemplo, cuantificar el papiledema crónico. Aquí podríamos decir, bueno, pues este nervio óptico ya sufrió y ya no hay edema, y sin embargo, pues nada, todavía tiene edema a este nivel, ¿sí? Y esto nos sirve mucho también para cuando hablamos con los neurocirujanos, cuando hay un cráneo hipertensivo y que nos dicen que las válvulas están funcionando bien, si bien es cierto que el papiledema tarda tiempo en disminuirse y demás, para que vuelva, si es que vuelve a la normalidad, esos nervios ópticos, esto nos ayuda mucho como guía para pedirles que por favor revisen esas válvulas, ¿no? Y bueno, pues también aquí un ejemplo de la neuropatía óptica isquémica, nada más como se ve a este nivel. eh, los, Esto me gusta porque eran los primeros estudios que hicimos hace como 20 años, no, casi 20 años. Bueno, eh, nos ayuda también para los análisis de cambio, ya que si no nos los están dando, sin embargo, hay que pedirlos para ir viendo cómo va evolucionando el paciente. Bueno, y para ya lo último es que nos sirve mucho también estos estudios para hacer diagnósticos diferenciales entre, por ejemplo, neuropatías ópticas isquémicas y glaucomas de tensión normal, sobre todo para el análisis de la lámina cribosa, por ejemplo, que cómo se presenta en una neuropatía óptica isquémica y cómo se presenta en un glaucoma de tensión normal, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos sirve y también pues nos están sirviendo los angio-OCTs, que antes pues eran una novedad, pero ahora ya tiro por viaje, yo a mis pacientes se los pido, ¿no? Y también nos ayuda pues para valorar la microvasculatura peripapilar coroidea para hacer el análisis diferencial entre lo que sería el glaucoma y una neuropatía óptica isquémica, ¿no? Entonces, son pues detallitos que podemos nosotros ir a digamos, ¿cómo les podré decir? Son herramientas de las cuales nos podemos ir auxiliando para que podamos tener diagnósticos mucho más precisos, ¿no? Y bueno, pues lo mismo en este artículo, que hacer hincapié, pues que es un estudio no invasivo del flujo, pero que realmente no estamos pudiendo valorar si hay filtraciones o alguna otra cosa, ¿no? Y bueno, nada más para ponerles el ejemplo de cómo se ve la alteración en los flujos al principio del ataque agudo de neuropatía óptica isquémica y cómo se ve después. Sin embargo, aquí sobre todo es para ver los flujos de cómo va quedando. Este paciente pues no le fue tan mal porque se mejoraron los flujos y nos sirven estos numeritos para ver digamos, al quien le gusta hacer análisis estadísticos cuantitativos, podemos irlos analizando de esa manera. Y bueno, finalmente pueden ayudarnos a diagnosticar enfermedades neurodegenerativas, sí, principalmente bueno, ahorita la esclerosis múltiple, que es neurodegenerativa, que es autoinmune, pero bueno, nos ayuda, por ejemplo, para diferenciar algunas enfermedades y para darle seguimiento y también como biomarcador en algunos casos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en pacientes que tienen esclerosis múltiple, pero que no han tenido neuritis óptica, podemos ver, sí, que sí hay alteraciones en algunos casos en sus análisis de capa de células ganglionares, y eso pues nos sirve como, pues yo creo que así como esta escala que hacemos en los pacientes con esclerosis múltiple, nos puede servir también estos datos como para hallazgos más, para irle poniendo ahí a ser más minuciosos en los diagnósticos, ¿no? Pero, bueno, aparte que pues sí nos sirve para los pacientes que tienen la neuritis óptica, ¿no? En este caso, nos gusta estos cubos maculares, como les digo, para el análisis de capa de células ganglionares. Fíjense que aquí hablamos de que no es un análisis de la mácula,
per se, como en los OCT de mácula, porque si se fijan, pues el punto foveolar no lo analizan, sino es más bien análisis de la capa de células ganglionares a ese nivel. Y pues bueno, más o menos la correlación ya en un paciente que si tuvo una neuritis óptica, pues cómo se ven deprimidos a estos niveles, ¿no? Finalmente, nos pueden ayudar también a otras patologías como el Alzheimer. Nosotros dimos un curso que fue en el Congreso de Acapulco ya hace un ratito, acerca del ojo como biomarcador para algunas enfermedades degenerativas, entre ellas Parkinson y Alzheimer. Y dentro de lo que tocamos, pues abordamos el uso del OCT para estos pacientes en los que se puede ver cómo el angio-OCT nos ayuda para ver cómo están los flujos vasculares a nivel de la mácula, ¿no? Y bueno, también nos ayuda para ver estos depósitos a nivel de la capa de células ganglionares a este nivel. Entonces, pues no es nuevo de que ya sea un biomarcador para, no tanto, en parte para los pacientes con Alzheimer, digamos incipiente, ver cómo está su retina y hacer algunas correlaciones clínicas, sino también, lo que se buscaría es ver si los familiares de estos pacientes con estos estudios podrían detectarse alguna alteración y hacer algunas cuestiones preventivas. Dijera una amiga mía, bueno, si las hay, ¿no? Pero pues para allá vamos y por lo menos sabemos que nos puede ser de utilidad el OCT. En este artículo hablan acerca de las alteraciones en cada uno de los cuadrantes, tanto en la enfermedad de Parkinson como en la enfermedad de Alzheimer. Todavía no tenemos algo como muy específico, pero sí nos está sirviendo para, sobre todo, ver la correlación en Parkinson con la severidad de la enfermedad. Y bueno, finalmente, en este artículo del 2025, pues ya se hace como una evaluación más a fondo de un metaanálisis de qué nos sirve y qué no nos sirve y las limitaciones. Pero si se fijan aquí, otra vez volvemos a lo mismo, necesitamos saber qué aparato estamos utilizando, si el Spectralis o el Cirrus o el otro, para ver los parámetros y entonces tener algo más definido, ¿no? Digamos, en parámetros para decir esto es, en este aparato tenemos estas alteraciones que correlacionan con esto y en este aparato estas, para que tengamos algo más reproducible, ¿no? Entonces, y finalmente, si nos ayuda esta tecnología a detectar enfermedades autoinmunes. En este caso, podemos ver que es muy importante hacer una diferenciación de las enfermedades relacionadas con el NMO y la neuromielitis óptica o el espectro de neuromielitis óptica y con la enfermedad MOG, con anticuerpos anti-MOG y con la diferenciación con esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, sí nos ayuda bastante porque si vemos aquí en estos ejemplos, este sería un paciente que tiene enfermedad relacionada con, que le llamamos con anticuerpos MOG, que es MOGAD, digamos, y si ustedes se fijan, el ojo que está afectado es el que tiene la manifestación y el otro ojo no, y en enfermedad de neuromielitis óptica, generalmente la lesión, si se fijan acá, está alterada, pero no tan profundamente dañado, y en neuromielitis óptica es mucho más el daño, mucho más profundo. Entonces son parámetros que a la hora de que hacemos el OCT y que no sabemos o no podemos diferenciar a veces si es una o es la otra, pues ya son, como yo les digo, piezas del rompecabezas que vamos poniendo y que nos va a ayudar a hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Y bueno, aquí hay algo que me gusta mucho, que es
artículo, que es ahora del 2025, que es a través de estos procesos de inteligencia artificial, ya nos están ayudando mucho más, ¿sí? Porque ellos están pareando aquí las diferentes patologías como esclerosis múltiple y un control sano, esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, esclerosis múltiple y MOGAD con neuromielitis óptica. Y entonces ya con esta diferenciación y tomando estos parámetros nos están ayudando como que a ser un poquito más específicos a través del estudio acerca de ante qué estamos, ¿no? Claro, hoy en día la resonancia magnética con ciertas características específicas nos ayudan mucho más, ¿no? Pero bueno, no está de más que tengamos, imagínense que esto ya lo pueda hacer una máquina, pues nos va a dar muchísimo más información, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el futuro de este estudio, ¿no? El futuro viene siendo ahorita un modelo que se llama óptica adaptativa o adaptiva, en el que ustedes pueden ver el detalle de, por ejemplo, de la lámina cribosa a lo que llega este estudio. Sin embargo, así como el detalle es mayor, se pierde el área, ¿sí? Entonces aquí tenemos un área pequeña con un gran detalle, ¿sí? Y actualmente, pues el campo que puede obtenerse es de 1 a 3 grados, que es muy poquito, ¿no? Sin embargo, pues así como empezó en el 91 el OCT, pues no creo que vayan a tardar mucho en que tengamos mayor utilidad de esta técnica, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho es esta realidad virtual. Esto yo lo tenía en mi celular, es una imagen estereoscópica y al verlo es con una, tratando de ver como cuando vemos las imágenes en 3D, obviamente estereoscópica, formamos una sola imagen y se ve muy, muy padre cómo se ve la profundidad del daño incluso. Esta es digamos, un área, un angio-OCT normal, ¿sí? Y este es con una lesión en glaucoma y se ve súper padre la profundidad del daño, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que pues divierten, pero que en algún momento yo creo que va a tener su utilidad, ¿no? Lo que pasa es que... Y finalmente viene este estudio que se llama PSOCT, que usa la luz polarizada para ver la función, ya viene función, ¿no? Que habíamos quedado que hasta ahorita todo era estructural, ¿no? Entonces parece ser que pronto vamos a poder evaluar función de acuerdo al análisis. No me pregunten ustedes ahorita exactamente cómo va a estar esto, pero el análisis de imágenes por computadora se va a poder ver la función. Esto está en veremos, ¿sí? Y bueno, finalmente, el OCT es una tecnología no invasiva que vamos a tener análisis cuantitativos e imágenes y análisis cualitativos para nosotros. La capa de fibras nerviosas peripapilares es importante, la capa de células ganglionares, que se hace un análisis también con la capa de células plexiforme interna. Y todo esto pues nos ayuda para hacer diagnóstico, para ver la progresión de la enfermedad y obviamente también para ver respuestas a los tratamientos, ¿no? Hay varias innovaciones, como les puedo decir, y la inteligencia artificial pues nos va a ayudar muchísimo para hacer análisis incluso ya de diagnóstico. ¿Se acuerdan que les decía que había ciertas limitaciones del estudio? Pues estas limitaciones nos van a impactar, por ejemplo, en neuritis óptica, neuromielitis óptica, esclerosis múltiple, porque no van a detectar el daño inmediato, pero como les dije, en el seguimiento de atrofia axonal. En neuropatías ópticas isquémicas, porque los cambios estructurales van a aparecer semanas después del evento, pero de todos modos con eso podemos hacer un pronóstico para nuestros pacientes. Los tumores compresivos nos van a mostrar el daño en las fibras, pero pues como les digo, la resonancia magnética pues siempre es un estudio complementario, como los campos visuales. Yo siempre es campo visual, es fotoclínica, campo visual, OCT y si requiere la patología, la resonancia, ¿no?
Vimos de edema de papila con pseudopapiledema, nos ayuda bastante bien, no va a sustituir al examen clínico ni al ultrasonido, pero si no tenemos un ultrasonografista capacitado a ver drusas, por ejemplo, o estas pruebas de los 30 grados para ver si hay edema o no edema o en la vaina del nervio óptico, bueno, pues nos ayuda bastante o nos da algunas pistas, ¿no? Como lo vimos ahorita. Y pues en pacientes con miopía alta o en niños, pues nos va a meter a veces ruido, como vimos en el caso clínico que les presenté. Sin embargo, pues también, o sea, tenemos que tomar eso en cuenta, ¿no? Entonces, en resumen, la OCT, mucha gente le dice la OCT porque es la tomografía de coherencia óptica. Yo estuve muy acostumbrada a decir el OCT porque pues el es con O, pero en fin, pueden decir OCT, la o el, como quieran, ¿no? Pero es una herramienta valiosa y cada vez más indispensable en neurooftalmología. Pero su interpretación requiere contexto clínico, pruebas funcionales, en muchos casos, como les dije ahorita, estudios de imagenología complementaria. Y bueno, pues esto es todo lo que les tenía preparado para el día de hoy. Si tienen preguntas, con mucho gusto las contestaré. Muchas gracias, doctora. Sí hay algunas preguntas aquí en el chat. La primera dice, en ojos muy miopes, ¿qué equipo da el mejor análisis de fibras nerviosas y probable daño glaucomatoso en base a su experiencia, ya que la papila está mucho más oblicua? Tenemos esa limitante en los pacientes con miopía alta, precisamente, es una de las limitantes que tenemos. Yo uso, como les dije, el Cirrus, y pues me tengo que, como vieron en el caso clínico que les presenté, pues es no concluyente en muchas ocasiones. Entonces tenemos que usar otros parámetros para valorar si ese paciente tiene o no glaucoma, como en mi caso. Sí, hay algunos equipos que tienen diferentes filtros, diferentes lentes que permiten llegar a una profundidad más, pues, más atrás, ¿sí? Que pueden ser utilizados también en estos pacientes. Algo que yo he visto y que tal vez pueda funcionar si lo consideran en algunos de sus pacientes, especialmente en ojos muy miopes o en papilas muy oblicuas, donde sabemos que la segmentación va a salir mal, es individualizar como la forma o la posición de la cabeza del paciente o hacia dónde está viendo el paciente para hacer que la papila, en lugar de que quede de lado, bueno, digamos, está el nervio, ¿no? Como está oblicua, está así, ¿sí? Entonces, hacer que el ojo vea no al punto de fijación que sugiere el equipo, sino hacer que quede un poquito más de frente a la toma o a la cámara del tomógrafo, y de esa manera exponer un poquito más el nervio óptico. Obviamente esto va a hacer que también se mueva el resto del ojo, ¿sí? Y la capa de la mácula y eso se va a mover. Entonces todo esto se tiene que ir acomodando al paciente para que quede más plano posible y más de frente al tomógrafo. Eso es algo que a mí me ha funcionado en algunos pacientes que son muy miopes y que sabemos que la segmentación no sale muy bien, pero tengan en cuenta que al hacer esto, pues esa porción anatómica del ojo se va a ir más atrás y algunos equipos no van a alcanzar a llegar. Entonces, pero pues pueden hacer el intento en algunos, creo que puede funcionar, es un tip ahí que les doy. Otra pregunta, bueno, preguntaron acerca del uso en enfermedades neurodegenerativas, ya lo respondió en su plática, no sé si quiera mencionar un poquito más al respecto en el uso del OCT en Alzheimer o Parkinson. No, bueno, nada, que se está usando ahorita como biomarcador, que cada una de las casas comerciales está teniendo sus parámetros y que nos tenemos que esperar un poquito más para poderlo ya usar como una herramienta diagnóstica generalizada, ¿no? Sí, he visto también que algunos neurólogos lo están pidiendo, y sí lo utilizan como parámetros en enfermedades neurodegenerativas, a veces también para el abordaje o el seguimiento de pacientes con esclerosis múltiple. Hay que tener en cuenta que, como dijo también la doctora ahorita al final de la clase, que hay otras patologías que pueden ocasionar estos cambios también en el OCT y hay que correlacionar clínicamente cada estudio con el paciente, ¿sí? Porque si bien tenemos un paciente con Alzheimer y le hacen el OCT y sale alterado, también recuerda que una neuropatía óptica, una maculopatía, incluso una oclusión de retina puede dar también cambios de adelgazamiento de las capas internas de la retina, que es a veces lo esperado que salga en estos pacientes.
Sí, de hecho, una de mis intereses en este tema fue que yo tenía un paciente con el famoso glaucoma de tensión normal, ajá, que lo tuvieron por dos pacientes, que los tuvieron por años con gotitas, ¿sí? Y que realmente lo que tenían era la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces se veía la alteración de la capa de células ganglionares y tal. Y en ese entonces, pues les estoy hablando de hace 20 años, porque luego los perdí a esos pacientes y luego regresaron, y ya fue cuando me llamó la atención lo que estaba pasando. No pensábamos en esto, ¿ok? Sin embargo, ya cuando yo vi esos OCTs, los empecé a analizar, dije, esto no es glaucoma de tensión normal, eso tiene que ser otra cosa. Y ya fue que empezamos a investigar, y sí, definitivamente en los pacientes con Parkinson, sobre todo, está este daño. Y definitivamente a mí me encantaría que todos los neurólogos que estuvieran viendo este tipo de patologías mandaran a hacer sus OCTs. Eh, pues nosotros les podemos, como neurooftalmólogos, ayudar a las interpretaciones, o no es tan, o sea, se pueden aprender a hacerlas, sobre todo que a una cosa que es bien importante, a veces nos reportan los estudios, ¿sí? Es importante aprender a leerlos, ¿sí? Porque no necesariamente lo que nos reporten va a estar acompañado de la clínica que nosotros tenemos de nuestro paciente y nos va a ayudar, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, como la resonancia, los neurooftalmólogos, necesitamos aprender a leer los estudios para poderle sacar el mejor provecho y que no nos confundan. Porque muchas veces a mí me hacen reportes y su paciente tiene glaucoma y el paciente no tiene glaucoma, ¿no? Entonces, la clínica, siempre correlacionarlo con la clínica. Sí.